Muy buenas noches. En vista de lo ocurrido el día miércoles, iniciamos esta transmisión algunos minutitos antes para prevenir la situación que nos ocurrió la primera sesión y para no dejar tampoco como una mala impresión al respecto del manejo de estos dispositivos. Así que vamos a comenzar con el segundo espacio abierto de aprendizaje. Y ahora que se han visto la mayoría de los puntos importantes de la forma de trabajo y la forma de evaluación de este módulo, ya podemos abordar un poco más de lleno los contenidos de la unidad y los temas que rodean a la elaboración de cada uno de nuestras actividades integradoras. Entonces, había dejado que, por favor, visualizaran no es cierto, de la actividad integradora número 1. Y pues en esta ocasión se les va a realizar la petición para que revisen la rúbrica de la actividad integradora número 2. Del día miércoles a ahorita viernes, solamente se realizó una entrega de una actividad correspondiente a la actividad integradora número 1 y pues se siguen continuando las mismas situaciones que estaba mencionando en el primero de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Entonces voy a seguir haciendo hincapié en lo que considero que es importante al momento de realizar la entrega de todas y cada una de las actividades evaluables. Ojo, no solo las actividades integradoras, porque también tenemos proyecto final y tenemos foros que se evalúan. Y es importante que en todas se considere lo que se menciona aquí en estas sesiones, ¿no? En primer lugar, considero que lo que se debe hacer, yo creo que antes de descargar los materiales y de empezar con el trabajo en las actividades integradoras, sería leer la rúbrica para que ustedes tengan la certeza de la forma en la que se les va a evaluar su trabajo. Esto obviamente pues pensando en el ideal de que le dedican un tiempo conveniente de diario a sus actividades en línea y al desarrollo de sus actividades integradoras. Pues obviamente quien, repito, que hasta el día de hoy no se ha conectado o solo se va a conectar el domingo a últimas horas del día, pues tal vez no aplique esta situación, pero igualmente se les hace pues se les pide que quien sí dedica el tiempo suficiente, el tiempo necesario, logre revisar a cabalidad la rúbrica con la que se les va a estar evaluando en cada actividad. ¿Por qué? Porque pues hay elementos importantes que muchas veces se suelen ignorar, como por ejemplo lo que tiene que ver con la argumentación y
el análisis de lo que se les está pidiendo que revisen para cada sesión y también en el diferente nivel o criterio de desempeño que se espera que se realice, porque muchas veces pues estamos esperando que por entregar un trabajo ya venga, sea sinónimo de una calificación aprobatoria o una calificación satisfactoria, ¿no? Entonces, creo que antes incluso de la revisión de de los materiales que se requieren imprimir o que se requieren leer para desarrollar los trabajos, es muy, muy importante también que, que hayan revisado cada uno de los aspectos evaluables de la rúbrica. Aparte de esto, bueno, ya lo había mencionado, que en el momento en el que ustedes se encuentren realizando la edición del documento para poder realizar su actividad integradora, por favor, es importante que consideren esto como advertencia, porque muchas veces en nuestros dispositivos móviles descargamos o instalamos programas que no son compatibles con los editores de texto de las PCs, principalmente con el Microsoft Word. Y eh, tengan en cuenta que ustedes descargan un documento elaborado con este editor de textos y lo más prudente sería editarlo para hacer la entrega en este mismo procesador de textos. Sin embargo, muchas veces por la prisa, por infinidad de razones, ¿no? Cada quien tendrá sus múltiples y muy válidas razones y de por qué trabaja en el dispositivo que trabaja, ¿no? Pero el problema es que en muchas ocasiones estos programas que vienen que son compatibles con Android, no lo son con la paquetería de Office. Y al momento de abrir un documento en Word que ha sido editado con otro procesador de textos, pues se pierde información muy importante. Concretamente, muchas veces desaparecen los cuadros de texto o se alteran o se desconfiguran. Se desconfigura el orden, el alineado y todas estas cuestiones que tienen que ver con el formato. Si bien este escenario no es el caso más grave, se les advierte también porque en casos aún más graves, lo que ocurre es que la incompatibilidad entre estos programas es tanta que ni siquiera se logra visualizar el documento como tal. Muchas veces se desconfigura a tal grado que solamente es posible leer caracteres alfanuméricos y teniendo en cuenta, insisto, que la mayoría de los que participan de estos recursamientos solamente ingresan el día domingo a últimas horas del día, van a querer hacer su entrega, no va a ser legible por no ser compatible este, con Word o con PDF, no se va a poder leer el documento. Al no poderse leer el documento, se va a reportar como no evaluable o se va a calificar como no evaluable, pues al no ser legible, obviamente, pues no, sabrá Dios qué escribieron, qué pusieron,
o si de plano nada más reenviaron el mismo documento, ha sucedido. Y pues esta situación los pone en una serie de desventaja porque no cuenta esta calificación, queda como un 0. Y entonces cuando ven por ahí del próximo domingo que se vuelven a conectar, quieren que en ese momento una segunda oportunidad, una extensión de entrega, concesiones, 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 ¿no? Hacer excepciones, excepciones, excepciones. Y no, compañeros, no hay no hay extensiones de entrega en recursamiento, salvo los casos muy, muy, muy excepcionales que mencioné en la sesión anterior. Y fuera de eso, pues uno ve el ritmo de trabajo que están teniendo y la frecuencia con la que con la que ingresan a la plataforma. Y muchas veces, pues cuando vemos que nada más ingresan el día domingo para hacer las cosas al aventón, pues no dan como que muchas posibilidades de creer en los pretextos que pueden a veces surgir, ¿no? Así que, por favor, esta situación se les informa para que tomen sus precauciones. Hoy es viernes todavía. Es viernes 8:10 de la noche. Tienen todavía, ¿no? Si bien en este momento, cuando cargo y comparto esta grabación, me dirijo al foro de novedades para dar el cierre. Ustedes siguen trabajando fin de semana, pueden seguir haciendo sus entregas fin de semana. Entonces están a muy buen tiempo de tomar las previsiones en estas dos situaciones, tanto para la lectura de la rúbrica como para eh, como para conseguir o buscar, no sé si todavía existan los cibercafés, pero buscar la forma de editar el documento en un procesador de textos. Ahora, si bien yo sé que muchos tratan de trabajar desde un celular, pues carguen con su celular, descarguen ahí sus lecturas, pero vayan tomando nota en un cuaderno, en una libretita, ¿no? Yo soy docente y aparte de trabajar con ustedes, pues trabajo en las mañanas como profesor y siempre traigo mis libretitas, traigo una libretita para cada uno de los aspectos de mi vida, ¿no? Y entonces, igual ustedes vayan cargando su libreta y pensando en que si no tienen una computadora, vayan tomando nota y para que el día, ¿no? Si van a rentar una computadora 2 horas, ese día, esas 2 horas sean exclusivamente para transcribir lo que ustedes ya trabajaron y ya avanzaron, las notas que ustedes ya tomaron, ¿vale? Entonces pueden ir trabajando a lo largo de la semana sin la necesidad de pues de ir haciéndolo todo de una vez sobre el documento, ¿no? La lectura, la investigación, la toma de notas, el análisis, lo pueden ir haciendo ustedes a lo largo de su jornada, sin que esto interfiera mucho, ¿no? Simplemente tan fácil como ir tomando notas, aunque se está perdiendo mucho la costumbre de tomar notas para el aprendizaje, ustedes pueden ir haciéndolo y ya en la hora, media hora, 2 horas que ustedes tienen para el trabajar ya en computadora, pues lo hagan solamente para volcar respuestas y no estar perdiendo tiempo en la semana y así ir avanzando. Entonces, por favor, se les está advirtiendo, es la segunda sesión del módulo y se les avisa con tiempo para que no haya el pretexto de que en alguna ocasión
reciba. Bueno, porque también déjenme comentar que esto me adelanto a esto porque yo sospecho, ¿no? Me genera a mí la impresión, y obviamente solo con evidencia me van a quitar a mí esa impresión, ¿no? Que muchas veces, como no se conectaron en toda la semana y ven que es mucho trabajo, han de decir, ay, voy a mandar un documento así, aunque un documento que no se pueda leer, o en el caso de las actividades donde se comparte un enlace, voy a compartir un enlace vacío o voy a compartir un enlace sin permisos, ¿no? Que no está configurado como público, para que cuando lo trate de abrir, pues ni lo lea ni lo vea y a ver si me pone por lo menos, no sé, lo mínimo probatorio. Pero no, o sea, esto es lo más común del mundo y este, van a verlos cuando entreguen sus actividades 3, 5 y el proyecto final. Habrá actividades que incluyan estos enlaces vacíos, ¿no? Que hay un enlace que o no contiene nada, que está roto, no te lleva a ningún lado, o enlaces que no, que requieren autorizaciones o permisos especiales porque no los configuraron como público, cosa en la que voy a hacer énfasis en la sesión correspondiente a cada una de estas entregas. Entonces, al no configurar como público un enlace, pues en el momento que yo estoy revisando, si en ese momento no lo puedo leer, no importa que ustedes vayan leyendo el mensaje el jueves y el jueves quieran dar la autorización para que pueda revisar o visualizar el documento, ¿no? Tiene que ser pues en el momento en el que se realiza la evaluación, porque en la situación esta de que se requiere un permiso especial, se solicita el permiso especial entre que ustedes que pasan muchas veces más de 24 horas de no ingresar a la plataforma autorizan compartir el documento, pues ya pasaron que 48, 72 horas de estar perdiendo el tiempo. Entonces, si al primer intento el enlace no es público, o si al primer intento el, el documento no es legible, insisto, repito y advierto, se va a tener que calificar como no evaluable. ¿Por qué? Pues porque no se puede revisar en el momento. ¿Por qué? Porque se les está solicitando con tiempo que hagan sus preparativos, que tomen todo esto en consideración, que no, que lo contemplen con tiempo para evitar este tipo de situaciones que realmente a quienes afectan, pues es a ustedes, ¿no? Tener una calificación no evaluable, pues obviamente va a alterar, va a afectar el puntaje total que tengan en la calificación del módulo. Así que, por favor, por favor, tras estas largas advertencias que realizo antes de entrar a los contenidos de cada unidad o de cada actividad, contemplen, por favor, estas advertencias, porque, insisto, quienes más se verían afectados por estas situaciones solo son ustedes, ¿no? A ustedes les afectará el hecho de tener una calificación como no evaluable y pues puede poner muy en riesgo la posibilidad de que acrediten el recursamiento, ¿no? Aparte de esto, bueno, ya están estos dos puntos. Me voy a saltar el de la portada, ¿no? Porque siempre aquí el pretexto que me ponen toda la vida es que no se menciona en la rúbrica. Sin embargo, yo voy a estar haciendo mucho énfasis en que incluyan una portada, que esta portada se apegue a un mínimo de elementos, sobre todo que tenga
que tenga los datos de ustedes con los que ingresan a la plataforma, su, su ID y su nombre completo tal como aparece en plataforma. Esto para la calificación del trabajo, facilitar la calificación y otros elementos como la afiliación institucional, etcétera, que pueden verlos en el documento de APA que tienen ustedes disponibles en la caja de herramientas. Obviamente sé que no vamos a adoptar del todo la portada con los puntos o las indicaciones que APA sugiere, pero contemplar 2 o 3 e ir incorporando posteriormente los demás, pues sería bastante provechoso, ¿no? Para que ustedes al momento de salir de su bachillerato, pues ya estén acostumbrados, habituados a elaborar portadas para trabajos académicos que contemplen la mayoría de los puntos que debe de incluir según el modelo de APA. Entonces, no se resistan porque voy a insistir y pues esto a veces se vuelve, ¿no? Una situación de insistencia y resistencia, ¿no? Pero, repito, son espacios de oportunidades que se ven en todas las generaciones, en todos los módulos, así que pues es en lo que más hago énfasis, en lo que más insisto, ¿no? Los hábitos formativos y la prevención del plagio. El siguiente punto, ya lo mencioné también en la sesión anterior, les voy a solicitar que incorporen a la brevedad el uso del manual de citas y referencias basado en APA. Implementen su uso en todas las actividades. Yo diría evaluables y no evaluables, pero como criterio mínimo aceptable en las actividades evaluables, es decir, las actividades integradoras, proyecto integrador y actividades integradoras, proyecto integrador y foros evaluables, ¿vale? Deberíamos de contemplarlo, perdón, en todas las interacciones que tenemos, pero vaya, con que nos ajustemos a lo mínimo, como mínimo a las actividades evaluables, pues creo que sería más que suficiente, ¿ok? Y por último, más importante, no incurrir en ningún tipo de plagio. Hasta este momento ya vi una actividad que parece una especie de Frankenstein, porque es evidente, de verdad, evidente que se sentó en la computadora, googleó todo, copió y pegó a cual Frankenstein, pedacito de aquí, pedacito de allá, título de aquí, fecha de allá, contexto de aquí, contexto de allá, ¿no? Copió, cortó y pegó todo, pero como lo hizo como de 20 lugares diferentes, me hace a mí casi imposible reportarla, ¿no? Y a veces cuando es esta situación, yo reporto esta situación de plagio, pues uno mencionando, ¿no? Pues estas respuestas se están repitiendo en tal actividad, vienen en tal página, ¿no? Y a veces adjuntar la evidencia de los 20 sitios web de donde copiaron y pegaron es una labor complicada y tortuosa, y demostrarlo después, sostenerlo después, también, ¿no? Y siempre, casi siempre se les da el beneficio de la duda, así que, de verdad, a veces es una situación de que uno a veces por evitar estos contratiempos, no, a veces deja uno pasar algunas situaciones, ¿no? Pero eh, menciono esto como advertencia
para que ustedes estén conscientes de que estamos bastante informados o bastante prevenidos de dónde, cuáles son esos sitios web de donde siempre obtienen las respuestas, ¿no? Y es como me pasa, por ejemplo, cuando estoy en primaria o en secundaria, que empiezas a ver que te entregan el mismo trabajo con la misma extensión, esencialmente las mismas respuestas y cambiándole una palabrita, separando el párrafo o juntando dos párrafos para que parezca un poco diferente, ¿no? Entonces, todos estos juegos infantiles, pues ya los conoce uno a detalle, ¿no? Y créanme que el día que reporto una situación de plagio, pues es para darle seguimiento, ¿no? Insistir, insistir, insistir en que se está incurriendo el plagio, ¿no? De dónde se está tomando la información y demás. Entonces, insisto, como la situación siempre es de negarlo, pues nos tenemos que ir a veces hasta las últimas consecuencias, ¿no? En esta situación, porque uno reporta, ustedes lo niegan, les dan el beneficio de la duda a ustedes y se vuelve una situación bastante, complicada. Entonces, por esta razón, insisto, insisto, ya a partir de la primera actividad, que pues no es un cuadro en el que pueden estar copiando y pegando de aquí, de allá y de mil y un fuentes, ¿no? Entonces, estén conscientes que se conoce o conocemos los sitios web de donde obtienen las respuestas, los foros donde comparto, o sea, los foros, es muy gracioso porque hay blogs y foros en línea donde comparten tips, donde comparten información de dónde tomar las respuestas, etcétera, etcétera, cosa que no hacen en los foros de aquí de la plataforma. También los conozco, y también obviamente sean inteligentes y entiendan que si hay un sitio que les va a vender las respuestas, ese sitio web ya les vendió las respuestas a otras 500 o 1000 personas, así que por favor traten de usar más su astucia, pero sobre todo usen más su honestidad. Y bueno, todas las sesiones voy a hacer énfasis en alguno de estos puntos y también obviamente en la solución. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, les había mencionado la sesión anterior que tenemos un recurso en línea que aquí en la prepa en línea CEP se le llama en la caja de herramientas y esta caja de herramientas contiene toda una serie de recursos, en su mayoría manuales en PDF, descargables e imprimibles, que ustedes pueden ir utilizando a lo largo de todo el módulo para enriquecer sus actividades integradoras. Y para cada una de estas situaciones que he mencionado hasta este momento, pues se tiene algún recurso de apoyo. Y si estos recursos de apoyo les resultan insuficientes, ustedes están en toda la libertad de investigar de manera externa a lo que se les proporciona en la plataforma, a lo que les proporcionan los agentes educativos y lo que pueden ustedes obtener en estas recomendaciones que se hacen de algunos materiales, ¿no? Que han sido seleccionados para esta ocasión o para esta situación, precisamente por los agentes educativos. Así que tengan conciencia de esto, por favor, y enfóquense en lo positivo que se les pueda proporcionar para que ustedes vayan progresando en el desarrollo de sus propias habilidades y capacidades en todo el módulo.
y no por el contrario, ¿no? Vayan así como llevándose el proceso como, pues como mero espectador, ¿no? Sin participar, sin intervenir. Entonces, por favor, les voy a sugerir, no, más bien les voy a solicitar que a partir de ya descarguen e imprimen el manual de citas y referencias de la prepa en línea CEP basado en el estilo APA, para que empiecen a trabajar en cómo construir, cómo elaborar sus fuentes, ¿vale? Y de esta forma, pues irlas integrando en todas las actividades. Ya dado este repaso nada breve, vámonos a lo que nos menciona o nos describe esta unidad. En la introducción de esta primera unidad del módulo 4, la cual se titula Literatura, Arte y Expresión Comunicativa, pues tenemos que se va a enfocar en dos grupos temáticos. El primero nos va a hablar sobre los elementos del análisis literario, todo aquello referente al abordaje y lectura de los textos literarios. Y la otra parte nos va a hablar sobre sobre teoría literaria, características globales y generales de la literatura como disciplina, como arte. Entonces, tenemos que una de estas partes se enfoca en la forma, es decir, el formato que se presenta en nuestras obras literarias, ¿no? El formato va a atender a características que dependen de la época, del género, de la corriente y del autor. Y también, por otro lado, vamos a tener el contenido, el análisis del contenido, el mensaje, la visión del autor, el contenido emocional, psicológico, filosófico, existencial que contiene esta obra, ¿no? Esa es la parte artística, la parte sensible. Y para esto, pues tenemos dos actividades. Y si se dan cuenta, estas actividades, una se enfoca más en el análisis del formato de las obras y otra más en el contenido y el tipo de lenguaje que se emplea en estas. Y nos lo dice claramente aquí en esta introducción de la unidad 1, que leer es una habilidad que hemos desarrollado desde el módulo 2. Se nos pide que recordemos lo que aprendieron, las estrategias de lectura y comprensión lectora y los campos de conocimiento que se relacionan, ¿no? Este módulo es un claro ejemplo de cómo tus aprendizajes previos te permitirán mejorar tu habilidad lectora. También aprenderás que la literatura mediante el lenguaje logra expresar ideas de forma artística. En esta unidad nos enfocaremos en analizar textos literarios. Para ello reconocerás conceptos como fondo, forma y contexto social, político y cultural. También aprenderás sobre diversos géneros literarios, narrativo, lírico y dramático, y por qué cada uno es considerado una expresión artística. Prepárate para conocer las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo y de qué manera llegan a transformar las ideas que el autor está expresando. En este módulo tendrás que leer mucho. Te invitamos a que disfrutes cada uno de los textos y disfrutes y descubras por ti mismo por qué se les denominan artísticos. También en la guía de la semana tenemos un organigrama que son una serie de pasos para el desarrollo de las actividades, al cual yo me atrevería a agregar por aquí un paso 0,
Y este paso cero sería para la lectura de foros, de contenidos y de recursos. Entonces, si nosotros estructuramos nuestra semana en 5 días de trabajo, que es al menos los días que los agentes educativos estamos en línea, estamos en la plataforma, estamos aquí de este lado. Entonces, si nos organizáramos en la jornada de lunes a viernes, pues tendríamos el tiempo de estructurar un esquema de trabajo en 5 pasos, agregándole a este organigrama un paso cero, que estaría única y exclusivamente dedicado a actualizarse con las novedades que se les están comunicando, que se les están haciendo llegar. Especialmente o principalmente lo que se les informa a través de los foros, pero también es en los contenidos que hay en, en cada semana, pero también además de esto, explorando, ay Dios, explorando los materiales que se van a estar ocupando a lo largo de cada semana. También es importante que el día lunes que desde el principio de semana exploren ustedes los cuestionarios para ver qué temas van a estar abordando y sepan ustedes por dónde comenzar y si tienen dudas, qué es lo que tienen que indagar o qué es lo que tienen que reforzar. Ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que se esperan alcanzar en esta primera semana? Bueno, que ustedes sean capaces de aplicar un método analítico a la lectura de los textos literarios, reconociendo de los textos sus características particulares, sus diferencias, infiriendo su intención comunicativa y sobre todo identificando los contextos, todos los contextos de una obra, ¿no? Es el contexto interno de la obra, el contexto del autor y el contexto de recepción, junto con todos los elementos de cada uno de estos contextos, ¿no? Geográfico, lingüístico, político, cultural, histórico, etcétera, etcétera. Que puedan ustedes contrastar las visiones del mundo que tiene cada autor mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia del estudiante como receptor. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos esta análisis de los 3 contextos, ¿no? El de producción de la obra y el de recepción. Que identifiquen las motivaciones individuales, ¿no? Aquí hice preocupaciones, pero pues más bien son las motivaciones individuales. También le agregaría aquí, bueno, si dice artísticas y sociales del ser humano, y valorar la calidad de los textos, la importancia del lenguaje en la literatura y cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Ojo, mucho énfasis en esto último porque en esta segunda entrega, en esta segunda actividad integradora, esto es una tocante importante.
Y aquí tenemos en pantalla una introducción a la actividad integradora 2 y vean cómo se enfoca más en esta parte del lenguaje literario. Nos dice que los autores de los textos se valen de diferentes formas lingüísticas para escribir sobre las inquietudes de los seres humanos, que pueden ser individuales como el amor o sociales como la pobreza. Las formas particulares de expresarse de los autores pueden inspirarnos, ayudarnos a transmitir mensajes cuando no sabemos cómo comunicarlo, e incluso nos pueden ayudar a empatizar con otras personas por medio de los personajes de las historias. En esta actividad integradora leerás los textos literarios y analizarás cuál es el lenguaje que utilizan para expresar un mensaje, además de que iniciarás tus primeros pasos como escritor, pues usarás diferentes tipos de lenguaje para contar una historia, procurando imitar las formas de un texto literario. Entonces aquí tenemos ya también que aparece por primera vez en el módulo la parte del proceso creativo. Ustedes van a hacer el primer ejercicio para expresarse de manera artística a través de la lengua, a través de la literatura. Entonces se hace un primer intento y estos intentos pues se van a seguir repitiendo a lo largo de las actividades del módulo. Pero pues es importante que nos apropiemos del proceso desde ahorita, ¿no? También aquí estoy viendo en la introducción de la actividad, nos dice que un elemento crucial para considerarse en el análisis de los textos literarios es el lenguaje, pues como se ha mencionado en estos escritos se usan formas especiales para transmitir mensajes de una manera distinta a lo que, por ejemplo, se usa en un periódico o en un diccionario. Conoce un poco más sobre el lenguaje literario y tenemos aquí este recurso. Permítanme unos segunditos para cambiar la pantalla a la plataforma.
Aquí están los materiales de la semana y aquí tenemos el referente al de lenguaje literario. Una disculpa. Y si ustedes ya se pusieron a explorar esta actividad, pues se van a dar cuenta que tanto en esencia como en contenido, pues está mucho menos, eh, es mucho menos compleja que la actividad uno, pero eso no quiere decir que menos importante o que no requiera del mismo grado de abordaje, de argumentación y de justificación en las respuestas. Y vean aquí, conforme a la rúbrica, el énfasis que se hace en la justificación de las respuestas congruentes con los argumentos retomados en cada una de las respuestas. Vean también lo mismo que ya había mencionado la sesión anterior, que es importante de verdad dar crédito a cada una de las fuentes de donde se está retomando la información que se va a usar en cada respuesta. Así que, bueno, ya ustedes, les digo, queda como tarea en cada una de las actividades integradoras, pero pues no está de más insistir, insistir, insistir en esta parte. Y bueno, aquí en este enlace se descarga el documento editable. Insisto, compatible con Word, con Google Docs y bajo su riesgo con algún otro. Los de confianza son estos dos. Y vean que este sí es un cuestionario, pero vamos a omitir las trampas o las malas prácticas, ¿no? Que, por ejemplo, yo veo mucho en primaria que dicen,
que se presentan mucho en educación básica, ¿no? Y parece que les están cobrando por la respuesta, ¿no? Como por telegrama. Y no, las respuestas deben de estar justificadas y en caso que nos lo indiquen, deben de tener una determinada extensión. Vean que en el punto 2 sí nos pide un mínimo de extensión. Ajustense, por favor, porque, repito también, ya recibí una actividad en la que en esta parte, donde piden entre 10 y 15 líneas, bueno, no fue de esta actividad, fue de la primera, pusieron como respuesta una, ¿no? Entonces, pues, insisto, antes de que piensen en que al entregar por entregar, ya se les va a asignar una calificación. A veces ni siquiera se conforman con la probatoria, ¿no? A veces quieren que por entregar nada más tengan el criterio de desempeño a nivel de experto. Pero no, compañeros. Por favor, ajustense a la rúbrica, implementen los manuales y que se vea que se están esmerando, que hay interés de su parte, que van a ir progresando a lo largo de, no solo del módulo, sino de toda la prepa en línea. Y bueno, de mi parte es todo. Espero por favor que contemplen cada una de las indicaciones y solicitudes que se les hacen por este medio. Y recuerden que a final de cuentas, pues es para que son recomendaciones e indicaciones para que ustedes puedan tener no solo calificaciones aprobatorias, sino también satisfactorias, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana.